pueden descargar desde Play Store en sus celulares. Grabadores de pantalla se llaman. Ustedes conocen mejor todavía que yo incluso el manejo de estas plataformas, y lo pueden hacer, lo pueden grabar si desean también, y compartirlo también. El conocimiento uno no lo debe guardar para sí mismo, lo debe compartir, de eso se trata. Ahora sí, comencemos. Este es el capítulo 4, nivel tisular de organización. Esta es la parte 2, donde vamos a hablar sobre los epitelios, los diferentes tipos de epitelios. Sabemos muy bien que estos epitelios se van a clasificar de la siguiente manera. Epitelios se van a clasificar así, en dos grandes grupos. El primer grupo van a ser los epitelios de superficie, ¿sí? El primer grupo de los epitelios. El segundo grupo de los epitelios van a ser los epitelios glandulares. Los epitelios glandulares. Esa es la clasificación general de los epitelios, de los tejidos epiteliales. Por un lado, los epitelios de superficie, que incluyen todo este grupo, y por el otro lado, los epitelios glandulares, que vamos a ver al final de la clase de hoy. No sé si les está llegando la imagen de las diapositivas. ¿Les llega? Porque creo que ha habido un corte, no sé. A ver, ¿alguien me confirma? Sí, está. Ah, ya. Listo, gracias. Bien, entonces, decíamos, los epitelios se van a clasificar en dos grandes grupos. El grupo 1 son los epitelios de superficie, el grupo 1. Y el grupo 2 de los epitelios van a ser los epitelios glandulares. En el grupo de los epitelios de superficie, estos se van a clasificar de acuerdo a la disposición de las capas que tengan. Así, por ejemplo, van a ser epitelios simples si tenemos una sola capa de células. Van a ser epitelio pseudoestratificado si tenemos igual una sola capa de células, aunque pareciera que tuviera varias capas, ¿no? Porque los núcleos están en diferentes niveles. O van a ser epitelios estratificados, porque van a tener diferentes y muchísimas capas además, todas estas sobre una membrana basal. La otra clasificación de los epitelios de superficie se basa en la forma que tienen las células. Si la célula tiene la forma plana, pues será una célula pavimentosa. Si los lados de la célula son prácticamente iguales, se parece a un cubo, van a ser células de tipo cúbica. En este punto vamos a encontrar células cúbicas con microvellosidades. Tenemos luego a células que también están en una sola capa a veces, y son células en las cuales predomina el largo, ¿sí? Predomina la longitud, son células cilíndricas, se las llama así. Haciendo una combinación de esa clasificación en cuanto a su disposición en capas y a la forma que tienen las células, decimos y clasificamos enteramente a los epitelios simples por un lado y a los epitelios estratificados por el otro lado, tomando en cuenta entonces tanto estas características en cuanto al número de capas y al número de
y a la forma que tenga la célula. Tenemos en los grupos de los epitelios simples al epitelio pavimentoso simple. ¿Sí? Se llama así epitelio pavimentoso simple, y lo que hay que recordar acá y que seguramente les van a preguntar es sobre el endotelio, ¿sí? Sobre el mesotelio. Todos estos epitelios simples tienen en su membrana basal, esta membrana basal, tienen un solo tipo o una sola capa de células, nada más. ¿Sí? Entonces, en el grupo de epitelios simples, en su membrana basal, sobre ella vamos a encontrar un solo grupo de células. Si las células son planas, como las que estamos viendo por acá, se va a llamar epitelio pavimentoso simple. Pero si en esta capa hay una sola capa de células y las células son cúbicas, se va a llamar epitelio cúbico simple. Si las células ahora igual, una sola capa, pero están dispuestas en una forma en la cual se parecen a cilindros, se va a llamar epitelio cilíndrico simple. Si en su porción apical no tiene cilios, se va a llamar epitelio cilíndrico simple no ciliado. Pero si esa célula cilíndrica tiene cilios, acá, entonces se va a llamar epitelio cilíndrico simple ciliado. Si en esta misma capa de células ahora tenemos una sola capa, pero está y tienen esta disposición en la cual pareciera que tuviera varias capas, sus células también no son pequeñas, otras son grandes, van a pertenecer al epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que pueden tener cilios y a veces no hay cilios. Bien. Ahora, en el otro grupo, en los epitelios estratificados, sucede lo siguiente. Tenemos la membrana basal, ahí tenemos la membrana basal. En azul lo están viendo por acá, ¿no? Esta es la membrana basal, ahí está la membrana basal. Y hay una capa de células, dos capas de células, tres capas de células, cuatro capas de células, cinco capas de células. Hay varias capas en este otro grupo del epitelio estratificado. Acá, ¿sí? Por acá. Y se toma en cuenta entonces las células que están en la superficie, ya en la parte apical, en la capa apical de ese tejido, para luego hablar del resto de los epitelios estratificados. Si en esta última capa encontramos células de este tipo, es decir, aquí van a haber células planas, ahí, células planas, el epitelio se va a llamar epitelio pavimentoso estratificado, con su variedad no queratinizada y queratinizada. Si las células acá están vivas, entonces pertenece a este grupo del no queratinizado. Pero si las células en este punto están muertas, entonces el epitelio va a ser epitelio pavimentoso estratificado queratinizado. Sigamos. Ahora, si en esta porción las células van a tener esta forma, la forma cúbica, se va a llamar el epitelio cúbico estratificado. Igual, si en esta región las células van a ser cilíndricas, se va a llamar epitelio cilíndrico estratificado. Y si en esta última capa vamos a encontrar células que van a modificar su forma, que van a ser planas y después van a modificarse a células que van a
ser cilíndricas o a veces cúbicas, van a modificar su forma, o de cúbicas a planas. Entonces, si van a cambiar su forma, van a pertenecer a este grupo, al llamado epitelio de transición, o también llamado urotelio. ¿Por qué se llama así? Porque casi reviste todas las vías urinarias. Vamos a subir este video a YouTube. Véanlo una y otra vez para que comprendan esta clasificación, porque como les he indicado hace un momento, de lo que estamos explicando, mínimo les van a hacer hasta 6 preguntas, me animo a decirles, ¿no? Quizá 8 preguntas les van a hacer sobre epitelios. Ahora, ya para ir describiendo cada uno de estos epitelios, vamos a responder a la pregunta que nos plantea alguien, ¿no? Un compañero allá en el chat nos dice: ¿qué es un cilio? ¿Qué es un epitelio? ¿Qué es una microvellosidad? Nos decía. Bien, una microvellosidad, ¿sí? Una microvellosidad es aquella que se va a formar cuando la membrana plasmática se doble. Ahí está. Entonces, esos plegamientos que se van a formar en la membrana, en la cara, en la superficie apical, se llaman microvellosidades. En cambio que los cilios también son plegamientos, pero son plegamientos finos, de modo que van a formar así como pelos, pero igual los plegamientos se están originando de la membrana plasmática. La membrana plasmática se está doblando y originando estos plegamientos, estas estructuras finas. Esto es un cilio y esto es luego una microvellosidad. Ambos se originan porque la membrana plasmática se ha doblado. Ambos se encuentran en la cara, en la superficie apical. Sencillo. Bien, ahora describamos lo que son los epitelios de cobertura y de revestimiento. Vamos a explicar primeramente los epitelios simples y el lápiz y papel. ¿Sí? Lápiz y papel. En el grupo del epitelio pavimentoso simple tenemos células que van a ser planas, ¿sí? Van a ser células planas, similares al suelo de una baldosa, ¿ya? Se van a observar desde la superficie apical, dice, poseen un núcleo central aplanado de forma ya sea oval o ya sea de forma esférica. Aquí está lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces van a ser, en ese tipo de epitelio pavimentoso simple, van a haber células que son planas, similares a baldosas si es que los veo desde arriba. Si observamos superficie apical, obviamente, poseen un núcleo que generalmente es central, ¿ya? Es un núcleo también aplanado, porque son células aplanadas, pues núcleo aplanado. O a veces puede tener también la forma esférica. Así que si les preguntan, ¿las células del epitelio pavimentoso simple tienen un núcleo aplanado en forma oval? Sí. ¿En forma esférica? También. ¿Dónde vamos a encontrar este epitelio pavimentoso simple? Y aquí es donde me tengo que hacer dibujitos yo para describir la ubicación. Entonces agarro mi lápiz y luego voy a dibujar aquí un corazón, porque el epitelio pavimentoso simple se encuentra en el corazón, en la parte más interna. Luego se encuentra en los vasos sanguíneos. Esto significa vasos sanguíneos. Esta es la aorta, ¿ya? Entonces corazón y vasos sanguíneos, esa va a ser la ubicación. La parte más interna del corazón es donde realmente vamos a encontrar epitelio pavimentoso simple. La parte más interna del vaso sanguíneo es donde vamos a encontrar epitelio pavimentoso simple.
y el nombre que va a recibir acá se va a llamar endotelio. Endotelio. Ahí está. Luego, en los espacios, es decir, en las cavidades corporales. ¿Se acuerdan que las cavidades corporales estaban contenidos por órganos y luego estaban cubiertas por dos membranas? Bueno, ahí están las dos membranas, ¿no? Llamadas así luego serosas. ¿Ya? Entonces están en las serosas. Pero aquí estas serosas se van a llamar después de eso mesotelio. Mesotelio. Por acá. Mesotelio. Un ejemplo de serosa sería, por ejemplo, el peritoneo. El peritoneo forma parte y tiene entonces epitelio pavimentoso simple. ¿Cuál es la función? Pero antes de esto voy a mencionar que también está en el intestino, en el intestino delgado. Ahí, cuando hacemos un corte transversal y luego vamos a ver con microscopio óptico ese corte transversal, vamos a ver acá epitelio pavimentoso simple. Bueno, por debajo de este vamos a encontrar tejido conectivo. Todo esto va a ser tejido conectivo. Hacia abajo de este vamos a encontrar luego tejido muscular. ¿Cuál es la función? Entonces está presente en todos los lugares donde haya filtración. Por ejemplo, los riñones. Entonces en mi dibujo también voy a colocar acá, vamos a encontrar en los riñones la ubicación de este tipo de epitelio. Otra función sería la difusión. En este caso el transporte o el intercambio de oxígeno en los vasos sanguíneos y también dice en los pulmones. Por acá me dibujo los pulmones. En sitios de secreción, como ser por ejemplo las serosas, no se encuentran en lugares donde están sujetos a tensión mecánica, por ejemplo cerca de los músculos, no hay. Entonces con esta imagen lo que tengo que recordar de epitelio pavimentoso simple es lo siguiente: son células planas, sus núcleos son ovalados o pueden ser esféricos, una sola capa, ubicación, corazón, vasos sanguíneos, ahí se va a llamar endotelio. Cavidades corporales, ahí se va a llamar mesotelio. Vamos a encontrar también en lo que es riñón y en lo que es pulmón, específicamente los alveolos pulmonares. Y si queremos hablar más finito, vamos a incluir a la membrana timpánica. Entonces cada vez que revises esta diapositiva en el dibujo que te has hecho en tu libro, para que te acuerdes, fíjate en los dibujos que tú misma o tú mismo has hecho, para recordar la ubicación de este epitelio pavimentoso simple. Como les he indicado, ya les he enviado el audio in extenso, tal y como está en el libro, para que ustedes lo escuchen una y otra vez, tal y como está en el libro, para que también se les quede esa información en el cerebro. En este caso el conocimiento va a ser por vía auditiva, ¿no? A ver, aquí su compañera Karen nos da un dato. Dice: según el libro, no es exactamente así. Las microvellosidades son más grandes que los cilios, dice. A ver, si después nos mandas una captura de pantalla del libro,
sería perfecto. Si es así, está mal, pero sin embargo, si está así y está mal, igual hay que aprenderlo. ¿Ya? Igual hay que aprenderlo. Bueno, y las microvellosidades tienen la función de absorción, perfecto, de nutrientes, mientras que los cilios tienen la función del movimiento del moco. Este moco luego es producido por las células calciformes. Sí, información muy importante que su compañera nos está dando, solamente que no concuerdo en esta parte que nos dice que las microvellosidades son más grandes que los cilios. En eso no concuerdo, pero lo demás, perfectísimo. Y sin embargo, si está así en el libro, igual no lo van a modificar, por si acaso, ¿sí? No lo modifiquen. Si está así en el libro, aunque esté mal, igual se respeta, porque en el examen es así. Doctor, perdón, solamente quería, las microvellosidades son más gruesas, ¿verdad? Claro. Los cilios serían más finas. Exacto. Eso sería la respuesta. Claro, pero no grandes, ¿no? No grandes, ¿no ven? Sí. Pero está en el libro grandes, no importa, manténganlo así. Tal vez grueso uno y por otro lado fino, eso es lo correcto como hemos explicado. Buenísimo, me alegra que vayan revisando la explicación. Ahora, tenemos los epitelios de cobertura y de revestimiento, y en este caso vamos a hablar del epitelio cúbico simple. En el dibujo estamos viendo por acá riñón. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar unas células llamadas las nefronas. Vamos a encontrar acá unas estructuras en la corteza del riñón llamadas los túbulos urinarios. ¿Sí? En esa región de los túbulos urinarios es donde vamos a encontrar a las células cúbicas. Ahí está. Entonces ahí está el tubo, esta es la luz del tubo, y ahí luego estamos viendo ese epitelio, y esta sería la membrana por acá, la membrana basal sería. Bueno, y membrana basal azul, ya azul un poco más claro por acá, tejido conectivo. Por encima de la membrana basal están las células cúbicas. Estas son células cuyo núcleo es redondo, ubicación central. Ubicación. Ahora, agarra tu lápiz, tu libro, ¿sí? Y vamos a dibujar acá dos cuadrados. Y le vamos a darle el nombre a esos cuadrados de ovario. Bien, ovario. Entonces, el epitelio cúbico simple, por eso hemos dibujado aquí algo cuadrado, porque son células cúbicas, ¿no? Entonces, esto representa luego los ovarios. El epitelio cúbico simple se encuentra en la superficie de los ovarios. También se va a encontrar en la cápsula de los lentes oculares. Eso no lo vamos a notar. Esto no he visto ninguna pregunta de examen en relación a esto, pero sí vi sobre el ovario. Sí mencionaban en algunos de los exámenes que había visto en todos estos años. Bueno, vamos a dibujar aquí ojo. ¿Sí? Vamos a dibujar aquí ojo. Tanto en esta parte posterior del ojo como en la parte anterior del ojo hay epitelio cúbico simple. Entonces acá me dibujo un cuadrado por acá adelante y luego por aquí atrás. Igual, epitelio cúbico simple entonces en ojo. Después, ¿dónde más? En los ovarios. ¿Sí? En los ovarios. Túbulo renal. ¿Sí? Túbulo renal, tubo urinario. Y además conductos glandulares. También va a formar la porción secretora de algunas glándulas, como por ejemplo la glándula tiroides, y también los conductos de algunas glándulas, como por ejemplo el páncreas. Pero esto es lo que queremos recordar acá. Ovarios por un lado,
¿sí? Ojo por el otro lado, y luego los túbulos, ¿sí? Y luego los túbulos. ¿Cuál va a ser la función del epitelio cúbico simple? Y aquí esto es sencillo, simplemente anotamos SA, secreción y absorción, sencillo. Acordate de estos cuadraditos, significa epitelio cúbico simple, significa que en el ovario vamos a encontrar epitelio cúbico simple. Epitelio cilíndrico simple, no, hay intestino delgado, ya, intestino delgado. Por un lado vamos a encontrar el epitelio cilíndrico simple en el intestino, y acá hay que delimitar bien por si acaso esa zona del epitelio cilíndrico simple no ciliado, ¿sí? Ahí vamos a ver. En el libro está un poco más hacia abajo, no está mal, ¿ya? Esa es la delimitación correcta hasta este punto, y después la membrana basal estaría por acá, ¿no? La membrana basal, y luego por abajo recién estaría, esto sería el tejido conectivo sería. Esta disposición la veo aquí perfectísimo. Estamos viendo células cilíndricas que son altas, ¿no? Y estamos viendo algunas que son un poco gorditas o gorditos además. Estamos viendo acá dos grupos de células en el epitelio cilíndrico simple. Células que tienen microvellosidades, ya hemos explicado qué son entonces las microvellosidades, ¿ah? Y estamos viendo acá otro grupo de células llamadas las células caliciformes. En el intestino, estas células con microvellosidades se van a llamar células absortivas, algunas de ellas se van a llamar. Pero me interesa aquí células con microvellosidades, células absortivas, y luego las células que van a producir moco, es decir, las células de tipo caliciforme. Están ahí las microvellosidades, y vamos a, si quieren, leer esta vez lo que dice acá, ¿no? Dice, son proyecciones citoplasmáticas. Hemos indicado esto, que tienen la forma de dedos, dice, que aumentan la superficie de absorción de la membrana plasmática. Simplemente esto es lo que nos da en cuanto a información. Subrayado con rojo, clásico. Es más, pondría un 70 a 60% que te van a preguntar, ya sea en el primer parcial o en el examen final, sobre esto. El epitelio cilíndrico simple no ciliado reviste el tubo digestivo, pero desde el estómago, ya, desde el estómago hasta el ano, ¿sí? Hasta el ano, márcalo con rojo, te van a preguntar, memorízatelo. También vamos a encontrar en muchas glándulas, ya, y también en la vesícula biliar. Entonces aquí voy a anotarme lo que es estómago, intestino delgado, intestino grueso, hasta el ano. Ahí vamos a encontrar el epitelio cilíndrico simple no ciliado, y más en este punto verde que sería luego la vesícula biliar. ¿Cuál es la función? Vamos a colocar simplemente por ahora secreción y absorción, nada más. Estamos haciendo un resumen por si acaso. Cosas importantes que debemos de conocer y saber mínimamente para el primer parcial. Ahora tenemos el epitelio cilíndrico simple ciliado. ¿Te acuerdas? Estos cubos, ¿qué representaban? Eran los ovarios. ¿Qué epitelio hay en estos ovarios? Epitelio cúbico simple. Epitelio cúbico simple. Estamos viendo aquí entonces esos ovarios. Hay epitelio cúbico simple. Ahora tenemos a continuación lo que son las trompas uterinas. ¿Ya? Ahí están entonces las trompas uterinas. Hacemos un corte transversal de esa trompa uterina y vamos a observar aquí la presencia de los cilios. Vamos a observar la luz de la trompa uterina, que sería en este caso en la parte interna, por acá sería, ¿no? la parte interna,
Delimitamos después a lo que es el epitelio cilíndrico simple ciliado, y aquí luego vamos a encontrar la membrana plasmática, y luego todo esto va a ser el tejido conectivo. Aquí está en inglés, no está traducido, pero bueno. Y vamos a observar después, en una imagen un poco ya mejor, células cilíndricas, ¿sí? Células gorditas, células calciformes, y vamos a encontrar aquí no microvellosidad, sino que vamos a encontrar aquí cilios. Descripción: el epitelio cilíndrico simple ciliado está formado por una sola capa de células cilíndricas con un núcleo, generalmente va a ser un núcleo oval, están cercanos a la base, a la membrana basal, y vamos a encontrar aquí células de tipo caliciforme. Bien. Ubicación: en los bronquios, ¿ya? Tubos pequeños del aparato respiratorio. Luego, las trompas uterinas, y aquí lo voy a dibujar como cilindros, cilindro por acá, pero un cilindro también, bueno, no me sale bien, pero ahí está luego los cilindros. Estas son las trompas uterinas, y voy a decir, las trompas uterinas tienen epitelio cilíndrico simple ciliado, pero en la parte interna, por si acaso, están los cilios, están mirando hacia adentro los cilios. Senos paranasales, canal central de la médula espinal y los ventrículos laterales. ¿Cuál es la función de estos cilios, de estos pequeños, se parecen a pelos, pero no son pelos, ¿ya? Se van a mover en forma coordinada y van a desplazar moco. El moco que van a producir estas células calciformes, estos cilios lo van a ir desplazando. Si es en el aparato respiratorio, van a llevar, por ejemplo, ese moco van a llevar partículas extrañas a la garganta, para luego a veces ser escupida o tragada, dependiendo de qué desees más. De modo que es muy importante también este tipo de cilios para desplazar esas sustancias. Y cuando hay tos y estornudo, bueno, pues van a trabajar muchísimo estos cilios. Y en el caso de las trompas uterinas, los cilios, estos pelitos, van a llevar el óvulo a través de las trompas hasta el útero, lo van a llevar. El útero estará por acá. Epitelio cilíndrico es pseudoestratificado no ciliado. Conducto parotidio, músculo macetero, músculo miloioideo, ¿ya? Músculo miloioideo, glándula parótida por acá, ¿ya? Pues el conducto parotidio dice por ahí. Hacemos un corte a la altura de este conducto, de la glándula parótida, del conducto parotidio, y vamos a observar después la luz de ese conducto parotidio, y aquí luego tenemos esas células, ya, estas células que son, por si acaso, en una sola fila, ¿no? Ahí está la célula, el grupo de células, y luego lo vamos a ver mejor todavía en otra imagen, ¿no? Siempre acá. Son células cilíndricas, parece que fueran varias capas, pero es una sola capa. Sus núcleos se encuentran a diferentes niveles. Fíjate que está cerca la membrana basal, otros más arriba, en fin. Pero son células cilíndricas, eso sí. La gran mayoría, otros son células pequeñas también. Pueden tener cilios, a veces este epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado en algunos casos, pero la gran mayoría no. Por eso estamos hablando de epitelio cilíndrico pseudoestratificado de tipo no ciliado. Es la gran mayoría. En el dibujo no se observa, pero podemos observar acá también células gorditas, ya, que van a producir luego lo que va a ser el moco, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí células calciformes en algunos epitelios, pero en la gran mayoría no. Por eso también no estamos observando por acá. Entonces, una característica general, decimos, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado contiene células sin cilios y carece de células calciformes.
en la gran mayoría. ¿Dónde vamos a encontrar? Vamos a encontrar en lo que es el epidídimo, y aquí luego nos dibujamos un testículo, ¿sí? Ahí el testículo, y esta región sería después el epidídimo. Pues está superior al testículo está el epidídimo. En esta región vamos a encontrar epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado. Y también muchísimas glándulas, como por ejemplo el conducto de la glándula parótida, y después la uretra masculina. Bien, acá voy a dibujar también lo siguiente por si acaso. En este punto voy a dibujar riñón, uréter, vejiga y uretra, ¿ya? Pero uretra masculina, digamos un poco más grande por acá, ¿ya? Uretra masculina. En la uretra masculina voy a encontrar epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado, ECSN. Acordate, ¿ya? Acordate, porque después te voy a decir qué epitelio hay por acá en la vejiga y después en los ureteres, ¿sí? Y después en esta primera porción de la uretra también acá te voy a decir. Pero en la uretra masculina vamos a encontrar epitelios cilíndricos pseudoestratificado no ciliado, al igual que el epidídimo. A ver, escribamos también aquí lo siguiente: epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado. No ciliado, me acordaré entonces de varón, ¿sí? Varón. Porque en el ejemplo, en la ubicación, prácticamente nos habla acá de estructuras que solamente tiene el varón. En este caso el epidídimo y una uretra larga, porque en la mujer la uretra es corta. Función, secreción y absorción. Ahora, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado es el que les decía hace un momento. Vamos a encontrar una variedad de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Hace un momento hemos hablado del no ciliado, ¿no ven? Bueno, entonces este epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, lo que les dije hace un momento, igual vamos a encontrar células que van a ser cilíndricas, van a tener cilios por acá, y ahí está la célula calciforme, ¿sí? Ahí está la célula de tipo calciforme, que es la que va a producir luego ese moco característico. Células pequeñas por un lado, células largas por el otro lado, y vamos a encontrar en lo que es un bronquio este tipo de epitelio, ¿ya? En un bronquio. Tenemos por acá la glándula tiroides, ¿sí? Está por ahí la glándula tiroides, y estamos haciendo el corte a este nivel, ¿ya? Es un corte transversal, y en la microscopía óptica vamos a ver los característicos cilios por un lado, ¿ya? Vamos a ver luego las células de tipo calciforme con su núcleo respectivo. Vamos a observar algunas células que van a ser pequeñas, ¿no? Con su núcleo también respectivo. Ahí va a estar seguramente la luz de la tráquea, y la membrana basal estará por acá, ahí, y el tejido conectivo siempre por debajo del tejido epitelial. Bronquio, entonces, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. ¿Dónde se encuentra este epitelio? En las vías aéreas y en la mayor parte del tracto, dice, respiratorio. ¿Su función cuál va a ser? Va a secretar moco, sus células calciformes van a secretar moco, la cual ese moco se va a acumular aquí en la luz de la tráquea. Se va a acumular ese moco
va a atrapar las partículas que lleguen seguramente hasta este punto, y luego los cilios van a llevar estas estructuras extrañas hacia lo que es largo de la tráquea, la laringe, y después esto saldrá, ¿no? Si lo escupes va a salir, o va a llegar a la parte digestiva si lo llegas a tragar. De modo que el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado va a secretar moco que va a atrapar partículas, y luego los cilios van a desplazar el moco junto con las partículas para ser eliminado del cuerpo. No hay pregunta. Bueno. Ya hemos hablado, aquí están los cilios, ¿sí? Ahí están los cilios del epitelio pseudoestratificado, en este caso ciliado. ¿Dónde encontramos? Bronquio. Epitelios ahora estratificados, los que tienen varias capas, ¿ya? Epitelios, ahí está la membrana basal, y son epitelios que tienen por acá una capa, dos capas, tres capas, es decir, tienen varias capas. Ahí está. Entonces tenemos aquí la membrana basal, ahí está el tejido conectivo, y ahí están, fíjense, las capas, son muchísimas, ¿sí? Son muchísimas. ¿Cómo son sus células del epitelio plano estratificado? Las de la capa basal, ya, pueden ser cúbicas, pueden ser cilíndricas, pueden ser polifacéticas. Solamente los que están en la capa más superficial, en la capa apical, son realmente células pavimentosas, es decir, son células planas. Y en este grupo vamos a encontrar, otra vez les voy a repetir, van a haber células que van a estar vivas, ¿ya? Entonces van a pertenecer al epitelio pavimentoso estratificado de tipo no queratinizado. O si estas células de esta última capa todas son ahora células muertas que tienen mucha queratina, entonces va a ser epitelio plano estratificado de tipo queratinizado. ¿Quién se anima a activar su audio y decirme qué epitelio hay en estos ovarios, en la superficie? Sin leerlo, acordarse nada más. El epitelio cúbico. Bien, perfecto. Ahora, estas son las trompas uterinas. ¿Qué tipo de epitelio hay en estas trompas uterinas? Estamos dibujando células cilíndricas. Perdón, algo cilíndrico estamos dibujando por acá. ¿Qué tipo de epitelio? Sí. Exacto. ¿Hay cilios acá o no hay? Existe. Hay. Ahora, entonces acá luego tenemos el útero. ¿Sí? Acá luego tenemos el útero. Esta porción del útero en la parte final se llama cervix. ¿Ya? Esta porción de acá en la parte final se va a llamar cervix. Y por debajo de ese cervix o cuello también del útero vamos a encontrar lo que va a ser la vagina. La gran mayoría del útero en esta porción también va a contener epitelio cilíndrico ciliado por acá, pero esta parte, la parte del cervix o del cuello del útero, en la parte final vamos a encontrar epitelio de tipo pavimentoso estratificado, pero de tipo no queratinizado. Entonces hacemos un corte y vamos a observar eso. La vagina, cuando hacemos un corte en ese punto, vamos a encontrar, ahí está el epitelio. En este caso todo esto va a ser el epitelio estratificado o epitelio pavimentoso estratificado, pero no queratinizado, es decir, aquí sus células están vivas. La membrana basal estará por acá y luego por debajo de esta vamos a encontrar siempre tejido conectivo. Aquí está más bonito, ¿sí? Ahí está más bonito. Acordarse entonces, por favor, esta última parte que les he explicado. En el cervix y la vagina,
por dentro, obviamente la vagina, tiene epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. No hay donde perderse cuando decimos epitelio pavimentoso estratificado queratinizado. Sus células son planas solamente en la última capa. No hay donde perderse. ¿Dónde encontramos el epitelio pavimentoso estratificado queratinizado? Solamente en la piel. Nada más. ¿Sí? Nada más. Ahí. Y pare de contar. Sencillo. Ahora, ¿dónde encontramos epitelio pavimentoso estratificado, pero ahora no queratinizado?